solo que no me puedo quedar sin compartir lo que deseo compartir. ¿Ya? ¿Dónde está? Chicos, ¿sí están viendo? Sí, doctora. Sí, se ve, doctor. Ya, también estoy grabando, ¿verdad? Yo el día de ayer, ¿verdad? Yo no di clase al otro curso de investigación, por cuanto yo fui invitada a este webinar. Ya, yo sé que ustedes no han recibido ecología, pero no importa que esto es ecológico y se los voy a compartir con ustedes, pero no tanto porque sea ecología, sino que es un proyecto que nació, ¿no? Cabe señalar que todas estas láminas son hechas capturas, ¿verdad? Y yo la plasmé en un PowerPoint. Inclusive el título no es un proyecto de vinculación, pero el título de ese proyecto, ¿verdad? Déjenme que lo tomé aquí a mano. Decía, proyecto de vinculación desde el ámbito ecológico sostenible en la educación escolar, ¿verdad? Y les voy a mostrar, son muy pocas láminas y que no es lo mismo que yo se lo socialice a que se lo socialice el dueño del proyecto, ¿verdad? El dueño del proyecto, en este caso es este señor que aparece aquí, Andrés Cardona. Entonces, él nos manifestaba que cómo empezó todo esto, ¿no? Entonces, él explicaba que en una mañana de abril del 2019, en la clase de cuarto grado, estudiantes entre edades de 8 y 10 años, ¿no? Comenzaron a hacer, ¿verdad? Como lluvias de ideas, ¿qué se puede hacer para evitar la contaminación del agua, ¿no? Entonces, bueno, aquí salió la parte doméstica, la parte industrial, la parte agrícola y la parte de los derrames de petróleo, ya. Pero él ¿cómo le digo? Se enfrascó, se detuvo más en la parte doméstica, ¿no? ¿Por qué en la parte doméstica? Porque justamente las aguas que uno lavaba plato, o las aguas servidas, etcétera, etcétera, las aguas residuales, se iban al río, ¿ya? Entonces comenzaron a hacer lluvia de ideas con los niños, ¿no? Y entre ellos salió lavado de ropa. Entonces los niños decían que si el jabón es contaminante en el lavado de ropa, entonces ahora habría que ponerse una camisa, una ropa, una muda de ropa, como nosotros decimos, ¿verdad? Unos 3 días para no para no contaminar el río con el agua de jabón, ¿no? Entonces, alguien mencionó de los niños sobre el aceite, que las mamitas tiraban el aceite por el lavaplato y esa agua que salía del lavaplato, pues lógicamente se iba al río. Entonces, otros niños decían que no, que su mamita no tiraba el aceite en el lavado, sino que lo ponía en una funda, pero al fin y al cabo se iba a la basura y era contaminación ambiental. Entonces, uno de los niños dijo que en la casa no hacían ninguna de esas cosas, sino que recogían el aceite quemado, ¿verdad? Que ya habían hecho fritura o lo que sea, lo ponían en tarros grandes y luego se lo llevaban a la abuelita. Y que la abuelita hacía dinero con eso, porque lo vendía a un señor que con ese aceite reciclado, ¿verdad? Hacía jabón. Entonces, eso era como un dinero extra que le llegaba a la abuelita. Y que también sacaron de conclusión que 1 litro de aceite quemado tirado al río contaminaba más de 1000 litros de agua. Bueno, yo no se lo voy a contar con mucha emoción porque yo no lo he hecho, pero si yo lo hubiera realizado, lógicamente que yo lo veía al señor ayer súper emocionado, ¿verdad? Contando su proyecto. Y más aún alarmante porque a esta edad de 8 a 10 años los niños ya comienzan a concientizar, entonces ya saben que cualquier cosa que ellos no hagan bien pues van a contaminar el ecosistema.
Ya, entonces luego venía la recolección, ¿verdad? Como alternativa sostenible en esa comunidad para disminuir el impacto ambiental en el río Bogotá. Entonces, ¿verdad? Cada niño iba a su casa y, y recogía el aceite, pero también había un reto. Dice, ¿por qué no nosotros no más? ¿Y por qué no toda la escuela? ¿No? Entonces ahí se planificaban estrategias para poder que toda la escuela participara en esto de ser los superhéroes. Entonces dice que este nombre de salvadores ecológicos nació de la película Superhéroes. Lógicamente que dice, no le vamos a poner superhéroes porque ya hay. Entonces pusieron super salvadores ecológicos, ¿verdad? Y bueno, y para llegar a los otros grados, pues eran los mismos niños quienes se encargaban de hablar con los compañeros más grandes y si ellos tenían familiares, parientes, entonces iban comunicando hasta que toda la escuela participó. Ya, entonces decía que en esta misión por salvar el río Bogotá de los poderosos villanos, ¿verdad? Que hablaban sobre el malvavisco, el señor aceitoso, bueno, todos ellos tenían un contenido, ¿no? La bruja ignorancia, que ellos decían que era más bien que quisieron decir ignorancia, ¿no? La gente torpedo, que esta gente torpedo era realmente de la vida real. ¿Por qué? Porque ellos eran los padres que no dejaban reciclar a los niños. Y aquí están las fotografías de los niños ya con la máscara y con los galoncitos de aceite. Igual acá las niñas, ¿verdad? Entonces aquí ya hicieron una casa abierta, ¿verdad? Donde habían gestores voluntarios y a partir de esta casa abierta, pues ya los padres y las madres y todos los docentes ya comenzaron a interesarse por el proyecto. Entonces, ¿qué ocurre con la recolección de este aceite utilizado, no? Entonces lo ponían aquí, decían la guarida, tenían un cuarto, un espacio físico que le llamaban la guarida, y los chicos traían el aceite y lo depositaban acá, ¿no? Y lógicamente que aquí ya procesaban o llevaban donde tenían que procesar el aceite y luego acá pues ya producían el biodiesel de segunda generación. Entonces todos estos pasos lo hacían ellos y que a ellos no les interesaba cuánto dinero podían ganar, sino que a ellos lo que les interesaba era que cuántos litros de agua había con hacer este proceso de reciclaje del aceite. Ya, entonces él hablaba que como que el proyecto era un pretexto, ¿no? Pero que en realidad lo que ellos necesitaban era fortalecer o salvar el mundo ecológico, el ecosistema en el territorio que ellos están. Y que ese proyecto, ¿verdad? También, ¿cómo se dice? Daba recurso económico, ¿verdad? Y que ese recurso económico permite la participación estudiantil, ¿verdad? A docentes, ¿verdad? Y todos ellos tenían que ver con la ejecución del presupuesto, garantiza la autofinanciación del proyecto, o sea que no necesitaban un dinero extra, sino que salía del aceite que vendían para hacer jabón, el combustible, y motivar a la generación del proyecto con enfoques ecológicos sostenibles y promover la participación colectiva de diferentes eventos que permitan llegar a la idea a otros contextos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Que ellos ya los han llamado, ¿verdad? Ellos presentaron un video que no, creo que lo guardé en el teléfono, pero, o sea, grabando así. Como que si ustedes estuvieran pasando el video y yo estaba así con el teléfono, pero no salió muy bien que digamos, ¿no? Y hicieron un video de presentación del proyecto y que les ha ido muy bien, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿verdad? Que él dice que se aprende saliendo de la comunidad, que en un aula de clase no se aprende todo, ¿verdad? En el caso de ustedes, medicina, pues, el aprendizaje más efectivo, yo sé decir, que es en la clínica, cuando uno ya comienza a ir a los hospitales, a las clínicas, o ya comienza a hacer las prácticas, realmente es allí donde ustedes van a poner en conocimiento lo teórico que se ha aprendido en clase. Entonces, él manifestaba, ¿no? Que la materia que él da, pues, daba para sacar a los niños
al espacio y poder así dar su clase, ¿no? Visitas internacionales, ¿verdad? Ellos han tenido maestros de México, de Chile, también de Bogotá, ¿verdad? Que han querido que les expliquen sobre ese proyecto, ¿verdad? Luego hicieron una feria ambiental, encuentro de semilleros, que quiere decir semilleros de niños que han hecho proyectos por el ecosistema, ¿verdad? Y bueno, y aquí ya terminó la exposición y él puso esta frase de Teresa de Calcuta que dice que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si para esa gota, ¿no? Entonces no importa qué tan grande hagamos nosotros por salvar nuestro ecosistema. Y ya ve que así como nace un proyecto de vinculación, ¿verdad? También pueden hacer un proyecto de investigación, ¿ya? Yo pienso que aquí está combinado todo, porque en el momento de que ellos dicen que no importa, ¿verdad?, cuánto dinero se haga en ese proyecto, sino más bien cuántos litros de agua se ha salvado del río Bogotá. Entonces ellos tienen que haber hecho una investigación. Si yo lanzo un litro de aceite contaminado al río, ¿cuánto yo contamino, no? Entonces por eso decían que no les importaba el dinero, sino más bien cuánta agua habían salvado de ese río. Ya. Y imagínense que es un proyecto sencillo. De pronto ustedes pueden decir, pero es muy poquito, pero considerando el grupo de participantes que son los niños, a mí me parece un gran proyecto, ¿no? Y que de pronto eso es lo que nos falta a nosotros en la universidad. O sea, no limitarnos solamente en trabajos socioeducativos, sino más bien que sea un trabajo de una investigación, que sea una investigación-acción, o sea, solucionar un problema, ¿no? Lógicamente, ahorita estamos impedidos en hacer eso, ¿no? Pero a lo mejor, quien quita el próximo, cuando estoy hablando del próximo año, no estoy hablando del próximo semestre, estoy hablando en realidad del 2021, porque no sabemos a dónde vamos a ir con esto de la pandemia. Entonces, aquí ya tienen una idea ustedes. De pronto, no sé cómo asocian esto con la medicina, ¿no? Deberían de buscarle un enfoque y de pronto podríamos conseguir algo como un trabajo de investigación, de tesis, no sé, comparar, o sea, asociar esto con la salud de los individuos. Entonces, eso quería compartir con ustedes porque a mí sí, o sea, algo que yo veo y que me llama la atención y yo pienso que sea útil, a mí me gusta compartirlo con los estudiantes. Yo pedí autorización para poder darles el link a los estudiantes de ecología, ¿verdad? Para que ellos asistieran, pero me dijeron que solamente era para docentes, entonces ya me vi imposibilitada que los chicos que están en cuarto semestre asistieran, pero a mí me hubiera gustado, porque una cosa es que yo se los comparta, pero yo no lo he hecho, no lo he vivido. En cambio, el señor Andrés Cardona, que está allí, él lo puede explicar y puede llegar a la comunidad que lo escucha mucho más porque él lo vivió, más no por mí. Entonces, ¿qué les pareció eso? Hola. ¿Se fueron, chiquillos? Aquí estamos, doctora. ¿Qué les pareció ese proyectito? Bien, y chévere que haya tenido la amabilidad de compartir el proyecto con nosotros, para tomar en cuenta también. Sí, yo pienso que nunca, o sea, nosotros, sean estudiantes, seamos docentes o seamos de diferente punto de vista o desde cualquier campo que nos encontremos, yo pienso que nosotros no debemos de ser egoístas, sino que más bien debemos ser participativos, porque de esa comunicación que nosotros hacemos, participe a cada uno, pueden hacer algo bueno, ¿sí? De pronto ustedes en el proyecto de investigación 7 podrían hacer algo si es que se pudiera salir, pero no lo creo porque ya ustedes van a ver el próximo semestre el proyecto de investigación 7. Ya, entonces no lo creo, ya tocaría a la nueva generación que viene detrás de ustedes para el 2021, pero ya les digo, un proyecto muy sencillo, pero me llamó la atención mucho, ¿no? Y que se podría recoger fondos, imagínate cuántas
¿cuánta grasa nosotros eliminamos? Que nosotros deberíamos, por decir, nosotros aquí tenemos KFC, ¿verdad? Deberíamos de hacer como un convenio, se me ocurre, un convenio con los centros comerciales, ¿verdad? Con los patios de comida y que todo el aceite pasarlo recogiendo todos los días e irlo almacenando como ellos tenían su guarida y después de tener cierta cantidad, ver, o antes de hacer el proyecto tendríamos que buscar quién nos compra el aceite y eso ya sirve para fondo de, en este caso, supongamos nosotros en medicina que carecemos tanto de un aire acondicionado, ¿verdad? Que a veces los proyectores no funcionan porque el cable se dañó o por cualquier motivo, se le quemó el foco, etcétera, etcétera. Entonces, ya eso sería un fondo para solventar ciertos detalles que hay en la unidad académica. Y que ese trabajo sea permanente, que no sea solamente de un año, sino que a medida que va pasando el tiempo, ¿verdad? Los estudiantes vayan tomando la posta, por decir, supongamos que ya ustedes ya tuvieran que ir en séptimo año, hacen eso, los otros que vienen más atrás de ustedes seguirían con lo mismo y así sucesivamente. Y podríamos hacer grandes cosas, ¿verdad? Pero primero tendríamos que ver el contacto, quién nos puede comprar o quién compra aquí. De pronto, no sé, se me ocurre Industrias Ales, que hace el jabón Ales. No sé tampoco si ese combustible quemado es para hacer ese tipo de jabón o es otro tipo de jabón. Entonces, imagínense, de un proyecto nos pueden surgir tantas ideas que podríamos hacer. Bueno, no los quiero cansar más con el proyecto de ecología. Entonces, vamos a escuchar a los compañeros, ¿verdad? Tenemos como tema protocolo de la investigación, participa Cueva Jordi, Moreira Geomara, Zambrano Marcos, Zambrano María Fernanda. Antes de que los compañeros inicien, ¿verdad?, con su exposición, yo quiero hacerle una pregunta a María de los Ángeles. María de los Ángeles. Sí, dígame, doctora. María de los Ángeles, olvídese de la palabra de la investigación, de la frase de la investigación. Solo quiero que usted me diga qué es un protocolo. Bueno, para mí el protocolo es como un conjunto de un reglamento que se va a seguir para realizar. Bueno, usted dice que nos iremos a la investigación, pero en este caso sería como un diseño que se va a seguir para llevar un orden en una investigación, en este caso. Ya. Gracias. María José Bailón. ¿Qué es un protocolo? Sí, dígame, doctora. Bueno, para mí un protocolo va a ser como un conjunto de normas que van a regir lo que son actos, en este caso una investigación, y también van a seguir lo que es las reglas que hayan sido establecidas, digo. Ya. Kesia. Dígame. Kesia, ¿qué es un protocolo para usted y qué clases de protocolos conoce? Pero olvídate de la investigación ahorita. Considero que un protocolo es como un método estándar que va a permitir la realización de algún proyecto. Ya, pero olvídate de proyecto, olvídate. O la realización de cualquier otra cosa, digamos, en los trabajos, en cualquier trabajo se sigue un protocolo, como una norma de bioseguridad. A eso más o menos me refiero. Es como son normas. Sí, ¿verdad? Y es tan sencillo. Eso es lo que yo necesito que ustedes, ¿verdad? Como futuros profesionales, o sea, nunca, ¿cómo les digo? Nunca se queden sin decir lo que ustedes sienten con relación a la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros decimos protocolo de la investigación, a lo mejor se nos vuelve un poquito complicado, pero si examinamos una palabra o una frase que está compuesta en 3 o 4 palabras,
vamos comenzando a analizar desde la primera. Por ejemplo, yo también un protocolo podría ser, ¿cuál es el protocolo de ustedes para ingresar a la universidad, verdad? Cuando ustedes ingresaron a la universidad, primero tuvieron que terminar el bachillerato, luego tuvieron que dar el examen, ¿verdad? Dependiendo del puntaje que ustedes les dieron, pues ustedes vienen a medicina. Cuando llegan a medicina, lo primero que hace es saludar, porque ese es un protocolo de educación. Lo primero que nosotros llegamos a una oficina es saludar. Es lo mismo, yo no los veo a todos ustedes en, como sé decir, de persona a persona, ¿verdad? Pero yo no puedo iniciar la clase antes de ustedes sin decirle buenas tardes, ¿cómo están? ¿Verdad? Sin antes hacer una bromita por ahí, un poco para romper el hielo. Y luego ya nosotros venimos a lo que es la clase, ¿no? Otro protocolo que se ve muy visto es cuando ustedes se incorporan, ¿verdad? ¿Qué es el protocolo? Como ya decían las compañeras, es un orden, es la normativa. Entonces, dentro de las normativas del protocolo que ustedes se gradúan, ¿verdad? Es que hacen entradas de los nuevos graduados, le ponen una musiquita por ahí, luego el himno nacional, palabras de bienvenida, terminan con el himno a Manta. Entonces, eso es el protocolo de acá. Ya, y el otro protocolo que nosotros tenemos, que el saludo es darnos la mano derecha, ¿verdad? Porque con eso saludamos, así nos enseñaron y eso es la normativa, saludar con la mano derecha. Ya, pero en nuestro país, en cambio, otras etnias, por decirlo asiáticos, su saludo protocolario es muy diferente. Ya, en Francia es muy diferente, son 2 o 3 veces, 3 besos, ¿verdad? Si es un amigo sencillo, un beso. Si son dos amigos que se llevan muy bien, un beso en cada mejilla. Y si son amigos que ya tienen una relación íntima, son 3 besos, uno en cada mejilla y otro en los labios. Entonces, eso es su protocolo. Entonces, bueno, ya ahora sí los compañeros de este equipo, ¿verdad? Nos van a hablar sobre un protocolo de investigación. Entonces vamos con Moreira Geomara. Ya, doctora. Está bien. ¿Sí? Ya. Usted Buenas tardes con todos. El tema que vamos a exponer el día de hoy, pues como usted ya bien lo dijo, es sobre el protocolo de la investigación. ¿Quién está pasando las diapositivas? lo digo La doctora. ¿sí? ¿Cómo? Que me diga la siguiente que yo le paso. Ok. Bien, para empezar, pues debemos conocer sobre qué es un protocolo. Bien lo mencionaban nuestros compañeros, un protocolo pues es un conjunto de reglas o instrucciones a seguir fijadas por la ley o la tradición. La palabra protocolo pues proviene del latín protocolo, el cual pues ya se deriva de un concepto griego. Los siguientes, que como vemos aquí, son algunas de tantas acepciones que este término posee. En el caso de medicina, pues para la medicina, un protocolo hace referencia a los ensayos clínicos o preclínicos que realizan la evaluación, en tal caso, de un nuevo fármaco, así como también pues para agregar alguna indicación o característica a un medicamento que ya es conocido y que ya esté a la venta. Suelen ser fuentes de conocimientos que poseen alguna novedad para la ciencia. Incluso pueden existir en la rama de psicología, de la sociología, entre otros. Bien, protocolo de investigación, pues un protocolo de investigación es aquel que incluye lo que son los objetivos, el diseño, la metodología y ciertas consideraciones que se deben tener en cuenta para poder implementar y organizar una investigación o también puede ser un experimento científico. Bueno, un protocolo pues debe incluir los antecedentes y los motivos por los que se esté realizando dicha investigación. Y a su vez, este debe definir bajo qué parámetros se van a obtener los resultados que necesitemos. Siguiente. Bien, en el protocolo de la investigación pues tienes 3 funciones principales. ¿Cuáles son estas 3 funciones? Pues comunicar y dar a conocer los planes de investigación de su autor. Instituir un plan de acción para el desarrollo de la investigación, el cual se detalla pues paso por paso.
Y otra de las funciones es establecer un compromiso. ¿Entre quiénes vamos a establecer un compromiso? Pues lo vamos a establecer entre el investigador, sus asesores y la institución para la cual se llevaría a cabo dicha investigación, dicho trabajo. Bien, un punto importante es que el protocolo no podrá exceder las 20 páginas, tamaño carta, espacio simple y aproximadamente 62 caracteres por línea. Cuando se propongan estudios que requieran lo que es la aplicación de cuestionarios o guías para la recolección de la información que necesitemos, pues se deberá anexar una copia de estos indicando el nivel de elaboración en que se encuentran. Por ejemplo, un ensayo para prueba piloto o un formulario definitivo, etc. Bien, los esquemas que se vayan a realizar, o sea, que el esquema de protocolo básicamente va a ser el siguiente. Este debe tener como mínimo, lo vemos en el cuadro, ahí, bueno, el título de la investigación, el resumen, el planteamiento del problema, la justificación y el uso de los resultados, un fundamento teórico, también los objetivos de la investigación, tiene que incluir la metodología, un plan de análisis de los resultados, obviamente lo que son las referencias bibliográficas, un cronograma y un presupuesto que, bueno, estos punto a punto los vamos a ir explicando posteriormente. Y por último, los anexos. Bien, siguiente. También es bien cierto, ¿verdad? Que este es un esquema de un protocolo de investigación de la UPS. Sí, pero sin embargo, ¿verdad? Muchas instituciones pueden tener sus propios protocolos, como dice aquí, o sea, todos pueden ser variables, los esquemas no son uniformes, ¿no? Y al final, pues yo les voy a pasar lo que está del protocolo de la universidad. Por ejemplo, si nosotros contabilizamos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La universidad tiene, me parece, si no me equivoco, 17 puntos para hacer una investigación. Entonces, más o menos, ¿verdad? El hecho de que ustedes conozcan este protocolo y ya más tardecito vamos a ver el protocolo de la universidad, eso no quiere decir que mañana pasado, si ustedes van a trabajar en el Ministerio de Salud Pública, de pronto no utilice este protocolo de la UPS, de pronto utiliza su propio protocolo que hizo el ministerio. De pronto, es decir, que se trabaja tanto en el hospital del seguro como en el hospital del ministerio y quiere hacer una investigación y a lo mejor posiblemente son dos protocolos diferentes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. O sea, nunca los protocolos, y no es porque nos digan, haga este protocolo o haga el otro, vamos a pensar que el protocolo que aprendimos durante la época estudiantil estuvo equivocado, o el protocolo que alguna vez aplicamos en tal institución estaba equivocado y ahora nos presentan este otro protocolo y este es el que está bien hecho, ¿no? Entonces son cosas muy diferentes y que no van a ser iguales en toda la institución. Ya, bueno, en cuanto al título de la investigación, un buen título pues debe ser corto, preciso y conciso. Le debe dejar claro al lector cuáles son los objetivos y variables centrales del estudio. Estas se constituyen en palabras clave para su clasificación e indicación de lo que es el proyecto. También, si es posible y no lo prolonga, en el título se podría anticipar lo que es el diseño y es importantísimo explicitar la población o número o universo que va a ser investigado. Bueno, esto en cuanto Perdón, Xiomara, ¿cuál es el título del proyecto de ustedes? Ya, el título de nuestro proyecto es el uso de bebidas energizantes en personas de la Facultad de Medicina de quinto y sexto semestre. Ya, ¿verdad? Entonces, Sí. por ejemplo, ya ustedes ya están haciendo el título, ¿no?
uso de Ajá. bebidas energizantes en los alumnos de la carrera de medicina de quinto y sexto semestre. Eso, o sea, viéndolo así rápido, eso vendría a ser el tema. Y ahorita que estaba recordando, ¿verdad? En el proyecto de investigación, en la jornada de investigación que nosotros realizamos en el 2019-2, se presentó una investigación con esa temática. Se presentó esa investigación con esa temática. Entonces, ¿es la misma temática o qué? ¿Ustedes presentaron eso? ¿Cómo? ¿Ustedes presentaron esa investigación el año pasado? ¿En el 2019-2? No. Cuando hubo la jornada de investigación. Yo no recuerdo, no sé si haya estado en el grupo, pero sí, ahorita que lo mencionas, sí hubo una temática similar a esa. Pero creo que lo hicieron con estudiantes de tercero y cuarto, o segundo y tercero, no sé. El de nosotros es de quinto y sexto. Ya, cuidado, va a ser la misma investigación, ¿sí? Ya. Entonces, eso también tenemos que tener mucho cuidado. O sea, eso se me vino a la mente porque como mis estudiantes también presentaron y yo, no recuerdo el chico que estaba presentando esa temática, pero bueno, tendría que revisar los archivos y ahí vemos. Ya, continuamos, por favor. Ya, bueno, continuando con lo que es el resumen de la investigación. Ya, el resumen debe dar una idea clara al lector sobre cuál es la pregunta central que la investigación pretende responder y su justificación. Debe explicar lo que es la hipótesis en caso de que se aplique y los objetivos de la investigación. Y de igual manera, pues el resumen debe contener un breve recuento de los métodos que vayamos a utilizar y los procedimientos que tenga el contenido en el capítulo de lo que sería la metodología. Ya, Xiomara, una pregunta. En el ¿Ya? resumen nosotros podríamos poner los resultados. ¿Por No, qué o por qué no? porque, o sea, no podemos dar tantos detalles en sí de nuestro proyecto. Sería como que No, solo te estoy algo preguntando de los resultados. de los resultados. Mm. No podríamos, porque para eso existe otro punto donde tendríamos que explicar dichos resultados. Sí, ¿verdad? Porque también lo que pasa es que si nosotros ya ponemos los resultados en el resumen, entonces el lector pierde Interés. ¿cómo les digo? La óptica de saber qué más pasa. Si ya me lo dicen en 5 o 10 líneas, entonces ya para qué voy a leer todo si yo ya conozco en qué va a terminar. Y otra pregunta, Xiomara, ¿el resumen se hace al inicio o al final de la investigación? El resumen tiene que hacerse pues al inicio de la investigación. No, Xiomara. El No, resumen va de primero, pero es se hace al el final. último que se hace. Ya. Sí, o sea, sí va ubicada, así como en el orden que usted lo tiene, perfecto, está bien. Título de investigación, resumen de la investigación. Pero O es sea, debemos ya haber realizado la investigación y luego hacer el resumen. obvio, eso es lo correcto. Ya. Muy Está bien. bien. Ya. Bien, continuando con lo que es, perdón, Siga, por favor. ya, continuando con lo que es el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema se constituye, bueno, se constituye en la justificación científica del estudio, o sea, es decir, lo que fundamenta la necesidad de realizar una investigación para generar conocimientos que brinden un aporte al conocimiento ya existente. Requiere escribirse pues de tal manera que además de brindar los referentes empíricos que describen la situación, quede muy claro y explícito los vacíos de conocimiento existente sobre el problema o también o la controversia existente y la evidencia no conclusiva. En este punto,
bueno, es en este punto donde el investigador pues delimita el objeto del estudio y da a conocer las interrogantes o las grandes preguntas que orientan la investigación. Y una secuencia lógica para esta elaboración del planteamiento del problema pues sería la siguiente diapositiva. Xiomara, una pregunta. Imagínate que no estamos la época de pandemia, que estamos haciendo nuestra vida normal. Ya, como es un estudio cualitativo, ¿cómo tú procederías a hacer dicha investigación? ¿Qué dices? Claro, ¿cómo vas a proceder a hacerla? Ahorita la vamos a proceder haciendo un cuestionario, ¿verdad? Con preguntas abiertas y posiblemente dentro de ese cuestionario pongamos 2 o 3 preguntas cerradas. Pero en caso de que usted sí leyó el ejemplo que ponía Sampierre de una investigación cuantitativa y de una investigación cualitativa, ¿verdad? Que era del joven que estaba sentado en la cafetería. Entonces, ¿usted cómo haría, cómo usted vería esa problemática o cómo haría la investigación? La verdad es que no lo entiendo muy bien. ¿Cómo lo haría? La haríamos con una encuesta virtual con diferentes variables. No. Entonces usted no miró, usted no puso atención en el objetivo en los ejemplos que puso Sampierre. Es que la verdad no lo entiendo muy bien cómo... A ver, te digo, ¿cómo harías, olvídate de todo lo que ya te dije, ¿cómo harías tú la investigación si no estuviéramos en momento de pandemia? Así de sencillo, ¿cómo la harías? Recordando que es una investigación cualitativa. Ah, ya. Bueno, como es... Ahí buscaría información de las personas directamente por medio de entrevistas. Pero antes de la entrevista, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? No sé. María Montserrat Ruiz. Hola. ¿No está? Cabe señalar que si contestaron la asistencia y no me contestan ahora, quiere decir que abandonaron la clase y simplemente no contestan. Bueno, María Montserrat no contestó asistencia. Mendoza Ana Lucía. Dígame, doctora, aquí estoy. Ana Lucía, si usted estuviera en este equipo y tiene que hacer una investigación cualitativa sobre el uso de bebidas energizantes en los estudiantes, ¿cómo iniciaría usted su investigación? ¿Cómo lo iniciaría? Sí. Yo, o sea, es que la investigación iría enfocada hacia los estudiantes, o sea, revisaría la bibliografía que existe hasta el momento del uso de esto y de allí como que me dedicaría a ya como que hacer encuestas con ellos, ¿no? No nos olvidemos, Ana Lucía, que la investigación cualitativa dice que como que al inicio no deberíamos de necesitar mucho los estudios que ya están, sino a medida que la investigación se va haciendo es que nosotros tenemos que recurrir a la literatura que ya está plasmada. O sea, solo piense, recuerde el ejemplo de Sampierre. ¿Cómo inicia toda investigación? ¿Cómo inicia toda investigación? Solo una palabra. Una duda, con el porqué o el... No, solo una palabra, no le digo una pregunta. Con una idea. Ya, como una idea. Y luego, después de esa idea, con otra palabra, ¿qué pasa? Usted tiene la idea y... Una observación. Una observación. Perfecto, ¿verdad? Sí. Entonces, el estudio de bebida energizante
usted me corrige, Ana Lucía, el estudio de bebida energizante, si es que no tuviéramos en la pandemia, ¿verdad? Quiere decir que si a mí me surgió esa idea de hacer esa investigación, yo tengo que haber visto que muchos de mis compañeros, ¿verdad? Yo los veo, por ejemplo, en el bar, que en vez de jugo, toman bebida energizante, ¿verdad? En vez de una Coca-Cola, que no es lo recomendable, pero se toma un energizante. Por decir, no sé, es que como ustedes tienen un horario muy apretado, ¿no? De pronto dicen, ay, no voy a comer y suplanto el almuerzo con una bebida energizante, ¿verdad? O por estudiar, claro. Exacto, así se inicia la investigación, si es que lo vamos a hacer en la facultad, ¿ya? Y ahí indudablemente que vamos a coger alumnos de todos los cursos, porque ¿cómo sé yo que estos alumnos, bueno, a lo mejor ustedes lo conocen, que estos alumnos son los que están en quinto y si estos alumnos son los que están en sexto año, en sexto semestre, ¿no? Y que a lo mejor ustedes identifican por el mandil, por el uniforme, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo estudiantes de séptimo que usan un uniforme un color, un gris, usan un chivino, y bueno, nos podríamos confundir, ¿no? Y entonces, por eso nosotros, cuando hacemos esas observaciones, ¿verdad? Nosotros nos apoyamos de las cámaras, ¿verdad? Para tomar una captura o una foto, ¿verdad? Si queremos, hacemos un vídeo y nadie se está dando cuenta que estamos haciendo el vídeo. Y luego ya cuando le vamos, que ya nosotros comenzamos a analizar, ya, entonces voy a ver cómo repercute o si hay estudios se han hecho sobre las bebidas energizantes en estudiantes universitarios. Ahí sí ya tengo que recurrir a la literatura. La bibliografía, claro, verdad. ¿Verdad? Y de ahí de pronto se me ocurre, pero yo ya vi que María José, que Kesia, que Xiomara, que Marcos 1, que el Marcos 2 toman la bebida, pero yo quiero saber qué sienten cuando toman la bebida, qué efectos. Y se hacen las encuestas. Claro, ahí ya tendríamos que hacer, ¿verdad? Pero más que una encuesta cerrada, sería una encuesta abierta, ¿ya? Porque de pronto que se me dice, ay, es que yo tomo esa bebida porque no dormí muy bien anoche y si no la tomo ahorita, me da sueño y no voy a poder escuchar las clases. Eso me puede decir que sea, ¿verdad? Y de pronto Ana Lucía me dice, yo la tomo para poner más atención, pero sin embargo, que yo he tomado esa bebida, o sea, todo se me nubla y se me confunde. O sea, porque yo no le hago una pregunta, una encuesta cerrada, porque yo más bien necesito que me diga que por qué le ingiere, y cuáles son esas reacciones. Entonces yo dejo que escriban. Por eso que cuando nosotros vamos a hacer el formulario de preguntas abiertas, nosotros tenemos que poner un encabezado, que por favor escriban, que no contesten solo con una palabra, sino que más bien razonen y digan. Porque si no, no vamos a poder hacer la encuesta cualitativa. No vamos a hacer, la investigación cualitativa. Y a lo mejor, quien quita, ¿verdad? En ese mismo formulario vamos a tener que poner unas 2 o 3 preguntas cerradas. Entonces, es lo bonito. Si ve que es tan sencillo, ¿verdad? Si hemos venido escuchando lo que nos han dicho los compañeros, los que hemos hablado acá, que siempre la investigación nace de una idea y luego también, ¿y esa idea de dónde nace? Porque si yo no he observado, yo voy por la calle, ¿verdad? Y veo un letrero. Entonces yo miro ese letrero y a lo mejor de haber observado ese letrero se me ocurre algo, me parece interesante esa temática, entonces yo voy a hacer mi investigación en eso. O de pronto yo estoy viendo la televisión, ¿verdad? Y sale una propaganda que me llama la atención. Y entonces digo, bueno, ¿y qué será eso? ¿Qué será? ¿Ya? Y yo ahorita podría preguntarles a ustedes, ¿qué es el síndrome Cabaña? A ver, ¿hay un voluntario que me diga qué es el síndrome Cabaña? Y es un término que yo aprendí porque yo no sabía qué era eso. Pero como me llamó la atención el síndrome Cabaña, entonces vine y me entré al internet para saber qué era un síndrome Cabaña. El síndrome Cabaña no es otra cosa que es el miedo
que tenemos, ahorita que estamos en cuarentena, que hemos pasado encerrados tantos días en casa, que no hemos compartido con mucha gente, es el miedo. El síndrome de cabaña es el miedo, el temor que tengo si yo salgo de infectarme con el COVID. Ya, a eso le llaman el síndrome. Pero yo aprendí porque yo escuché, pero no se quedó en eso escuchado, sino que quise saber qué era, ¿no? Yo decía, ¿qué será? O sea, Claro. ¿qué le viene a la mente, no? Y entonces ahí ya decía, entonces mire que son de lo que usted puede escuchar, de lo que usted puede observar, de lo que sea, una idea que por muy vaga que parezca, nos puede ayudar en hacer. Entonces eso así parte la investigación. Algo parecido a lo que, bueno, acá sin embargo, lo que les compartí de Colombia, bueno, es un proyecto más bien de vínculo, es un proyecto de ejecución. Es como que si usted hubiera investigado y ya ahorita ya va a ser la acción, ¿verdad? Entonces, eso es. Entonces, gracias, Ana Lucía. Seguimos. Ya, doctora. Xiomara, por favor. Entonces ya ves, Xiomara, que es tan fácil. Y por favor, encarecidamente se los pido, no solamente a Xiomara, a todos y a todas les pido leer el ejemplo de Saint-Pierre. Aunque les parezca que es un ejemplo muy vago, muy insignificante, pero allí nos da la diferencia de una investigación cuantitativa y cualitativa. De cómo podemos abordar una investigación cuantitativa y cómo podemos abordar una investigación cualitativa. Si nosotros no leemos, no ponemos atención la clase, va a ser muy difícil que nosotros podamos, ¿verdad?, captar esto que nosotros decimos. Y posiblemente cuando se vean, no sé si yo les vaya a dar investigación 2 o vaya a ser otra docente, a lo mejor le va a preguntar la diferencia y ustedes no van a poder contestar. Entonces, si ustedes revisan ese ejemplo que pone Saint-Pierre, ¿verdad? Así pasen 5 años, usted lo va a recordar. Pero si es que lo lee razonando, porque si lo lee así por leerlo, no se va a recordar. Entonces usted tiene que leerlo y razonando. Hasta aquí es la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa empieza acá. Y es la misma problemática, pero se investiga de diferente manera. Entonces, por favor, consejo sano. Disculpe que insiste en esto, pero es un consejo sano, ¿sí? Digamos, Xiomara. Bien, les decía que en el planteamiento del problema es donde el investigador delimita el objeto de estudio y da a conocer las interrogantes o las grandes preguntas que orientan la investigación. Y bueno, siguiente. Siguiente. Vamos. Y ahí tendría que poner, proyectar para toda la pantalla. Es que puse un efecto ahí en esa parte. No se Y preocupe. tendría que explicar la secuencia para su elaboración. Ya, Ahí está. Perfecto. Ahí está bien. Una secuencia lógica para su elaboración pues sería magnitud, frecuencia y distribución, las áreas geográficas afectadas y grupo de población afectado por el problema que nos hayamos planteado, las consideraciones étnicas y de géneros. También causas probables del problema, cuál es el conocimiento actual sobre el problema y sus causas, preguntarnos si hay consenso, si hay discrepancias o si hay evidencias conclusivas. También dar soluciones posibles, cuáles han sido las formas de resolver el problema, qué se ha propuesto, qué resultados se han obtenido, y las preguntas sin respuesta en este punto, que sigue siendo una interrogante, qué es lo que no se ha logrado conocer, determinar, verificar y probar. Un punto también importante en el planteamiento del problema es que debe brindar un argumento convincente de que los conocimientos disponibles, o sea, ahí tiene que ponerle el siguiente, de que los conocimientos disponibles. Un ratito antes de que avance, ¿verdad? Ya. Cierta parte de lo que está aquí, yo le pregunto a usted, ¿será que ustedes han hecho algo de esto en los trabajos? ¿Ustedes hicieron una tarea 1 y una tarea 2?
En su mayoría, sí, ciertos puntos. Sí, ¿verdad? Que no es otra Sí. cosa lo que ya nosotros hemos venido haciendo. O sea, ¿cuál fue lo primerito, verdad? Cada uno ver su problema, o escoger un tema de investigación. Plantear el Luego problema. ponía, ¿verdad? Se contestaban las preguntas, tenían que tener respuesta, el por qué y para quién, ¿verdad? Luego pues, había su opinión personal y cuando se escogió el tema del equipo, pues lógicamente que cada uno de ustedes exponía su problemática o su tema y ustedes escogían la temática para ver la viabilidad de hacerlo. Porque la viabilidad de hacerlo no es solamente decir sí lo puedo hacer, sino cómo lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, todas esas cositas es que nosotros tenemos que mirar en un problema o en un proyecto que nosotros querramos hacer. También, ¿y qué resultados, verdad? Cuando yo hablo de los posibles resultados, si yo me planteo este objetivo, quiere decir que yo voy a obtener este resultado. Entonces, esos son los resultados planificados o a obtener. Ya bueno, les decía que además de esto, pues el planteamiento del problema nos debe brindar un argumento convincente de que los conocimientos disponibles son insuficientes para dar cuenta del problema y también sus posibles alternativas de solución, o brindar un argumento convincente de la necesidad de someter a una prueba si lo que se conoce y se da como un hecho verdadero puede no ser tan cierto dado nuevos hallazgos o nuevas situaciones. Sí, ¿verdad? Y nosotros con la investigación cualitativa, ¿verdad? ¿Cómo vamos a conocer de la problemática? Si estuviéramos, que pudiéramos ir a la universidad, ¿verdad? Uno de cómo ver esa problemática sería conversar, ¿verdad? Luego que conversamos, nosotros podríamos sacar nuestras propias conclusiones y tendríamos que examinar, no solamente quedarnos sino que grabar las conversaciones de las entrevistas para luego, cuando ya nosotros estamos en casa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya estamos en casa, nosotros venimos y analizamos, ¿verdad? Es lo que yo también sé decir, que muchas veces nosotros tenemos que hacer la limpieza de datos. Y la limpieza de datos es revisar lo que hemos grabado, revisar si es que hemos aplicado algún instrumento, revisar si es que hemos tomado una fotografía y, por decir, irlas rotulando, porque si nosotros no las rotulamos, pues se pueden perder muchas cosas que de pronto sean demasiado importantes para nuestro trabajo. Gracias, Tamara. Ok, doctora. Jordi Javier. Hola. Dígame, doctora. Continúe, por Hola. favor. Ya bueno. En cuanto a la justificación y el uso de resultados, bueno, en esta parte se va a describir el tipo de conocimiento que se estima obtener y la finalidad que se persigue en términos de su aplicación. Se indica la estrategia de diseminación y la utilización de los hallazgos de la investigación de acuerdo con los potenciales usuarios del conocimiento producido. En este caso, se va a determinar cómo se obtiene la información y también cómo vamos a aplicarla a esto. Y también cómo esta información que tengamos en este caso, en los resultados de la investigación, van a ser diseminados para el público, en este caso por medio de alguna página web, alguna publicación de un libro o entre otros. O de un artículo, ¿verdad? Sí, doctor. Continúe, por favor. En la justificación En la justificación se debe responder lo siguiente. ¿Cómo se relaciona la investigación con las prioridades de la región y del país? En este caso de que si nuestra investigación va a solucionar alguna prioridad que tenga el país o la región,
También qué conocimiento e información se obtendrá a través de nuestra investigación. Si en este caso podemos establecer algún nuevo conocimiento, alguna nueva información que no haya sido afirmada o establecida en su totalidad, o de que si en anteriores estudios hayan quedado dudas y nosotros como que podamos, en este caso, reafirmarla o afirmar. ¿Y cuál es la finalidad que se persigue con el conocimiento que brinda el estudio? Y también cómo se diseminarán los resultados, como le dije anteriormente, y cómo se utilizan los resultados y quiénes van a ser los beneficiarios. En este caso, si nosotros hacemos una investigación en cuanto al tema de la salud, los beneficiarios serían los estudiantes de medicina o todos los que en este caso están asociados con el área de la salud. Ya, te pregunto, Jordi, ya, solo voy a hacer Dígame. sobre esto. Dice que cómo se relaciona la investigación con las prioridades en la región del país. Le pregunto a usted, ¿el uso de bebida energizante es una prioridad de investigación del sector salud? Yo creo que en cierta parte sí, porque puede producir efectos adversos, pero no es tanto una prioridad como otras enfermedades. Usted sí estuvo en la clase cuando vimos las prioridades, ¿verdad? De las áreas, las líneas y las sublíneas de investigación. Sí, doctor. ¿Dónde enmarcarías esto? No aparece, ¿verdad? No, doctor. Le podríamos buscar una alternativa en las enfermedades gástricas a lo mejor, porque las bebidas energizantes, muchas de ellas tienen color, ¿no? Y ese color artificial es el que te puede provocar un daño a nivel del sistema digestivo. O sea, a lo mejor no está ahí, pero quien quita, nosotros le podríamos dar la vuelta y podríamos enfocarla desde ese punto de vista. ¿Se acuerdan que yo les mandé a leer antes de que ustedes escojan? Les dije, vean las líneas de investigación del Ministerio de Salud Pública, ¿ya? Entonces, es una forma de decir, por ejemplo, inclusive si ustedes tendrían que poner, cuando ya comienzan a hablar de la problemática, ¿verdad? Tienen que revisar de todas maneras ustedes las áreas, las líneas y las sublíneas para ver cómo le dan ese enfoque, porque de pronto ustedes pueden decir, es bien cierto que el uso de las bebidas energizantes no entra como una investigación prioritaria del Ministerio de Salud Pública, pero sin embargo, viendo los efectos colaterales, se comienzan a detallar, se justifica la ejecución de esta investigación. O sea, siempre hay que darle la vuelta, o sea, no siempre quedarnos así, sino que darle la vuelta y buscar una justificación valedera, ¿sí? Y lógicamente que para dar esa justificación valedera, ahí sí va lo que dijo Xiomara hace un momento, ¿verdad? Que había que revisar literatura, porque nosotros tendríamos, bueno, si una persona X que no es deportista, y eso no quiere decir que los deportistas están salvados si toman bebida energizante, ¿no? Que no es deportista y se toma dos bebidas energizantes diarias, ¿qué va a pasar? Yo, 2019-2, 2019-1, le llamé la atención a una estudiante. Ese estudiante tenía un niño, ¿verdad? De 2 años. Según ella, que no comía el niño. Según ella, que el esposo tenía problemas. También en la alimentación. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y tú por qué tomas bebida energizante? Entonces ella decía que no dormía bien porque el niño todavía le daba el seno materno, le daba y que ella se desvelaba y que no dormía bien. Entonces ahí, por eso me enteré que el niño tenía 2 años. Yo le digo, pero ya es hora que destetes al niño, que lo alimentes muy bien en la merienda, ¿verdad? Le haga su colada en leche, qué sé yo, una tapioca, una harina, lo que sea, y para que el niño pueda dormir bien y tenga esa sensación de llenura, de que está lleno y no se levante.
¿ya? Y que ella no dormía bien y que por eso tomaba energizante. Entonces yo le digo, cuidado, te vas a enfermar. Y yo le dije así, en broma, le digo, si te vas a morir en exceso, por favor que no sea en mi clase, porque yo ya te estoy advirtiendo. Y no se tomaba una, se tomaba 2 bebidas energizantes diarias. Entonces, esa relación es que tendríamos que buscar nosotros, o sea, si, ¿qué efectos colaterales puede obtener? Otra experiencia que tuve de bebida energizante, una estudiante de educación física. La niña, muy buena estudiante, por cierto, salió con un buen promedio. Y entonces, un día yo la vi media así, yo le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, ay, doctora, es que me tomé anoche una bebida energizante porque estaba estudiando morfofisiología, ¿ya? Y dice, tenía lección y no había alcanzado a estudiar, pero, doctora, ahorita me siento que no sé nada. Así me dijo ella. Doctora, ahorita me siento que no sé nada de lo que todo que estudié anoche. Entonces yo le digo a él, primero, que no debiste haber tomado la bebida energizante. Segundo, que no se estudia en el momento que tú vas a exponer o el momento de dar el examen. Ahí no se estudia. Tú tienes que estudiar durante lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No en la noche. Y segundo, que tú no has eliminado los tóxicos que tiene la bebida energizante. Así que ponte a dar vuelta en la cancha y a ver qué pasa después. ¿Ya? Me dice, ay, doctora, pero después la clase, la exposición era como a las 7 de la noche. Falta las otras clases, anda, corre, te vas a bañar, le digo, en el coliseo hay baño, dúchate y después vienes a ver qué pasa. Entonces les digo, porque ese exceso de energía que tú tienes, eso es lo que te hace sentir así. Entonces, esos efectos son los efectos colaterales. Entonces, muchas veces nosotros, por desconocimiento, hacemos lo que no debemos. Doctora, no sé si me da la palabra un momento para acotar algo. ¿Quién me pidió la palabra? Marco Zambrano. A ver, Marco, te escucho. Realmente esta sí entra en las líneas de investigación del Ministerio de Salud Pública, el punto 6, en las cardiovasculares, puesto que los efectos secundarios que llegan a tener las bebidas energizantes son, por ejemplo, efectos que producen arritmias. Entonces, llega a entrar en este punto. ¿Verdad? Aunque no están directamente, pero tú le buscas un mecanismo. Es que el punto 6 del Ministerio de Salud Pública dicen que en las cardiovasculares los temas de investigación son, por ejemplo, la fibrilación auricular y las bebidas energizantes pueden llegar a causar estos efectos. Exactamente, exactamente. Pero no está como consumo, sino más bien que el consumo te da esa consecuencia que aparece dentro de las líneas, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, mira, de un ejemplo podríamos sacar otro ejemplo, ¿verdad? Yo me fui por las gastrointestinales y usted se fue por los problemas cardiovasculares. Entonces, quizás otro compañero puede buscarle otra alternativa y diga, no, entre las gastrointestinales y las cardiovasculares, a mí me parece que deberían de ser los problemas renales, qué sé yo, por el contenido que pueden afectar la función renal. Se me ocurre, ¿no? Estoy solamente haciendo hipótesis, ¿verdad? Pero es así que se llega a una investigación. Está muy bien, Marcos, tu intervención, ¿sí? Listo. ¿Seguimos, Jordi? Yeah. Bueno, en cuanto al fundamento teórico, el fundamento teórico se va a derivar del planteamiento del problema y bueno, es la argumentación y demostración de por qué la pregunta que tiene fundamento, es decir, como que el fundamento teórico es el piso de nuestra investigación. El fundamento teórico en este se va a sustentar la pregunta central del estudio, se expone el razonamiento y también los argumentos del investigador hacia la búsqueda de la evidencia que le dé respuesta a la pregunta o a la hipótesis. Ya. Cuando usted me dice que el fundamento teórico es el piso de la investigación, ¿a qué te refieres? En este caso de que, o sea,
el fundamento teórico es como que no vendría a ser la comprobación, pero sí como que eh, lo, eh, cómo hemos determinado que nuestra investigación, en este caso, tiene un punto de severidad. O sea, toda la información aquí va a estar. Perdón. Salud, doctor. Ya, gracias. ¿Qué es lo que dice aquí el fundamento teórico, verdad? Se deriva del planteamiento del problema. Lógicamente que ustedes ya hicieron. Cuando nosotros hablamos de fundamentos teóricos, ¿a qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? A ver. A la recopilación de información que hemos obtenido. Exactamente. Mira que la imagen que ustedes han puesto te lo dice todo, ¿verdad? Los fundamentos teóricos son los conocimientos, es la ciencia, ¿verdad? Hace un momento Marcos nos decía sobre las bebidas energizantes que iban a pasar en nuestro cuerpo. Él para decir eso, lógicamente que tuvo que haber leído, él no se lo puede inventar, ¿sí o no? Entonces, esto es el fundamento teórico, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Se deriva del planteamiento del problema y en la argumentación y demostración que la pregunta tiene fundamento, ¿verdad? Derivado en probable respuesta e hipótesis del trabajo. Si yo no conozco, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos colaterales o positivos de la bebida energizante? Posiblemente yo no me puedo hacer una pregunta. Y posiblemente yo no puedo elaborar los objetivos. Y posiblemente yo no puedo elaborar, si es que el caso lo ameritara, una hipótesis. Porque no conozco nada. Entonces, a esto se refiere cuando hablamos del fundamento teórico. O sea, ¿se recuerdan que yo les hice hacer una ficha, verdad? Donde ustedes ponían, ya imaginémonos que el libro es de Marco Zambrano, o este artículo es de Marco Zambrano. Entonces ponemos autor Marco Zambrano, ponemos en qué año, dónde, y si es que ha sido publicado, si es un libro, una editorial, si es un artículo científico o una revista, y donde decía el contenido, no es que ustedes iban a poner todo el contenido, sino más bien, por decir, fibrilización que dijo Marco Zambrano hace un momento, y vengo y pongo una X, y que eso me sirvió para el marco teórico, si eso me sirvió para hacer mis objetivos, si eso me sirvió para después verlo y discutir resultados, qué sé yo. Las columnas ustedes podían aumentarla, podían quitarla, ¿sí? Entonces, para esto nos sirve esta partecita de acá. Seguimos, por favor. Gracias, Jordi. Gracias, doctor. Marcos. Listo, doctora. ¿Seguimos o...? Sí, seguimos, por favor. Ya, bueno, eso es lo que ya explicaba mi compañero sobre lo que es el fundamento teórico, que como ya dijo es el primer piso. En este es importante porque vamos a usar todo lo que ya dijimos en el planteamiento del problema para poder fundamentar el por qué realmente estamos haciendo esta investigación, qué va a aportar, en dónde se fundamenta. Entonces eso es el fundamento teórico. Eso ya lo acaba de decir mi compañero. Entonces, si podría la siguiente diapositiva, por favor. Ya, listo. Luego tenemos lo que son los objetivos de la investigación. Y aquí, en los objetivos de la información, es un punto muy importante realmente en nuestra investigación, porque estos de aquí van a plantear lo que queremos obtener con esta investigación, qué es lo que queremos como resultado, qué es lo que esperamos realmente. Entonces, aquí se plantean muchas preguntas. Lo importante de los objetivos es que se pueden dividir en dos. Tenemos el general y tenemos los específicos. Siguiente, doctor. En el objetivo general, este es el principal. En este de aquí se debe encajar toda la idea general que tengamos sobre qué queremos obtener con este estudio, qué es lo que esperamos de él. Mientras que el objetivo específico es una descomposición de esta y se deben utilizar diferentes ideas para poder cumplir este objetivo general. Es como la descomposición. Vamos a ir realizando pequeños objetivos para al final
lograr el objetivo principal, que sería el principal, el general. Marcos, ¿y cuál sería el objetivo general de tu investigación? El objetivo general de mi investigación sería poder definir cuántas personas son las que consumen bebidas energizantes dentro de el universo de personas que tenemos, que sería quinto y sexto semestre. Ese realmente sería el objetivo. Sería prevalencia. Claro, una prevalencia. Y sin embargo, los diferentes específicos podrían ser diversos, como por ejemplo, cuántas veces al día, en qué cantidad, qué marcas, diferentes que podrían ayudar a este objetivo general. Sí, o sea, los objetivos específicos es lo que nos ayuda a comprobar el objetivo general, ¿verdad? Cabe señalar Sí. que el objetivo general, por lo general, valga la redundancia, se redacta de acorde al tema. Claro, por eso se toma primero el título, la idea central. Es necesario para poder plantear los objetivos. Decía que necesitamos primero tener muy claro lo que es la idea, el tema principal, luego plantear lo que es el planteamiento, perdón, valga la redundancia, el planteamiento del problema, y tener ya el fundamento teórico, para de aquí poder plantearnos los objetivos. Yes. Ahora, la metodología, ya aquí viene lo pesado realmente. En la metodología es necesario explicarle al lector cómo se produce toda esta información que estamos obteniendo. Por ejemplo, normalmente podemos usar diferentes variables, como por ejemplo lo que son la definición operacional de las variables, qué variables estamos usando, el tipo de estudio y diseño general, también tenemos el universo de estudio, recordando que al principio de la exposición hablábamos sobre el tema general, y este tema general necesita sí o sí llevar cuál es el universo de estudio. En el tema general necesita llevar toda esta información porque es lo que primero lee el lector, es lo que primero se ve. Entonces, necesitamos también definir lo que son los procedimientos para la recolección de información que se ha realizado en todo a lo largo de nuestra investigación. Entonces, la metodología es como lo más importante realmente, porque aquí se explica de forma más detallada todo lo que vamos haciendo, cómo se va a realizar esta investigación. No sé si le daría la siguiente para poder explicar. Sí. Entonces, en la definición operacional de las variables, en la siguiente, doctora, listo, aquí, debemos recordar que hay diferentes variables, como ya lo explicaba la doctora, hay cuantitativas y hay cualitativas, y el lector debe tener en claro cuáles son estas variables y cómo las hemos utilizado. Cuál es la relación que tienen unas con otras y cómo se plantean en nuestra investigación. Luego también tenemos el tipo de estudio y el diseño general de este. Normalmente los tipos de estudios son varios. Tenemos retrospectivos, tenemos prospectivos y también tenemos los descriptivos. El tipo de estudio va a depender mucho del tema general, del tipo de investigación que queramos hacer. Por ejemplo, yo me planteo un ejemplo cualquiera, un estudio en mujeres embarazadas que define el riesgo de fumar con el síndrome de Patau, por ejemplo. ¿Cuál es la relación que tiene el fumar con el síndrome de Patau? Entonces, en este estudio debemos ver que el índice del síndrome de Patau es demasiado bajo, es muy bajo. Entonces, no vamos a hacer un estudio prospectivo porque gastaríamos muchos años para realizar esta investigación, muchos fondos, y entonces sería algo muy complicado. Lo que podríamos hacer es hacer un estudio retrospectivo, es decir, hacia el pasado, viendo hacia el pasado, para poder analizar cuáles son, por ejemplo, preguntándole a las madres si fueron fumadoras, a los padres si fueron fumadores, y también tener estos criterios. En cuanto al diseño general, este va a depender mucho también del tipo de investigación que se realice, porque no va a ser la misma, ya decíamos, una investigación como esta o una investigación simplemente descriptiva. Entonces el diseño general puede variar. ¿Verdad? Y en el caso de nosotros, es cualitativa. Sí. Sí. Y que de pronto también puede ser de ti una investigación cualitativa, ¿verdad? No, puede ser también exploratoria, si es que tuviéramos en vivo, ¿verdad? Pero también más longitudinales y descriptiva, porque eso es lo que vamos a hacer. Sí, doctora. ¿Ya seguimos? Entonces seguíamos con el cuarto punto, que es el universo de estudio. Como ya dijimos,
siempre al inicio del tema necesitamos plantear cuál va a ser el universo de estudio. Por ejemplo, en el mismo ejemplo anterior del síndrome de Patau, nuestro universo de estudio serían madres de, por ejemplo, queremos abarcar un área considerable, madres del Ecuador. Entonces, aquí necesitamos también incluir lo que son los criterios de inclusión y criterios de exclusión. Entonces, por ejemplo, hacemos la encuesta y las madres, y hay ciertas madres que dicen, yo tuve un aborto y me dijeron que posiblemente era un síndrome de Patau. Entonces, un criterio de exclusión sería, ¿tiene el diagnóstico o no tiene el diagnóstico? Si tiene el diagnóstico, entonces claro. podría entrar. No tiene el diagnóstico, entonces no podemos incluirla porque no es realmente, no está diagnosticado. Esto de aquí, estos criterios de inclusión y exclusión son los que nos permiten evitar los sesgos a lo largo de nuestra investigación. Sí. Y, por ejemplo, los criterios de inclusión serían madres de cierta edad a cierta edad, que sean ecuatorianas, de cierto año a cierto año, y así son los criterios. Siguiente, doctora. Claro, porque también es muy, muy importante saber la edad. ¿Dónde es más frecuente que Claro. el síndrome de Patau? Si es en mujeres jóvenes o en mujeres ya grandes, ¿sí? Sí, siempre suele ser en mujeres mayores. Sí, pero por eso Listo. es importante poner la edad cuando nosotros hagamos en esta parte a quién excluimos y a quién incluimos en nuestra investigación. Y ojo, Sí, correcto. y no se queden calladitos que de pronto ustedes saben que en medicina no es una ciencia exacta que digamos 2 más 2 es 4. ¿Quién quita que también por ahí tengamos un síndrome de Patau, si ya lo tenemos, en personas jóvenes? ¿Ya? Eso es lo que tendríamos que ver, o sea, pero de igual, como lo normal es, o la frecuencia es que aparezcan en mujeres con... No, doctora, es que el síndrome de Patau es una deformidad del feto antes de nacer y entonces nunca llegan a parto, sino que mueren. Exactamente, sí, ¿verdad? Y que dice que que viene que ver con la trisonomía, La trisomía. algo así. Sí. Ya, seguimos. Listo, luego en lo que es la recolección de la información, el investigador necesita plantearle al lector cómo se recolectó toda esta información, qué métodos llegó a utilizar. Por ejemplo, en nuestra investigación, en nuestro proyecto, el método de recolección de información sería por medio de encuestas virtuales, puesto que tenemos limitaciones actualmente para salir a las calles a realizar encuestas o entrevistas. Bueno, en otros casos también podría, claro, no podemos realizar estas observaciones, sino que necesitamos utilizar estas encuestas virtuales. Entonces, con nosotros como investigadores necesitamos plantearle a los lectores cómo hemos reunido esta información y cuál es la manera. Entonces, también existen otras formas, por ejemplo, los cuestionarios, las guías de entrevista, las hojas de registro de observaciones, la guía de moderador del grupo focal, incluso la guía de análisis del contenido, que estos son los que se podrían utilizar de forma presencial. Pero como ya dije, nosotros aquí en cuarentena debemos usar métodos informáticos. Marcos, usted me nombra la metodología del método del grupo focal. ¿Usted sí conoce qué es eso? ¿Me repite, doctora? Disculpe, no... La metodología de los grupos focales. ¿Conoce cuál es? ¿Cómo se hace? Le mentiría si dijera que sí, doctora. Bueno, para todos, ¿no? Cuando hablamos nosotros de los grupos focales, uno recoge 10 o 12 personas, ¿verdad? Con características iguales, similares, y necesita de un redactor y de un relator. ¿Qué es lo que hace el relator? El relator conlleva para que la gente hable, ¿verdad? Obvio, va a llevar una guía, que en vez de hacer una encuesta de frente a frente a cada persona, nosotros lo hacemos en ese equipo de 12 personas. Y el redactor, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Viene y escribe tal como las personas hablan. No importa que de pronto nos parezca que ese vocabulario que empleó aquella persona no está bien, pero nosotros debemos de tomar exactamente como dice. Y también tenemos que apoyarnos con una grabadora, porque muchas veces se nos pueden quedar cabos sueltos que no alcanzamos a registrar, y en este caso sí podemos nosotros
luego revisar en casa y ver cómo está la situación. El grupo focal a mí me parece una técnica muy confiable. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la gente habla parece que estuviera peleando, sino que no es que está peleando, sino que cada uno defiende su punto de vista. Imaginémonos que tuviéramos ahorita todos los estudiantes que toman bebidas energizantes, ¿verdad? Uno va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con Marcos porque Marcos dice que la bebida energizante puede hacer estos efectos a nivel cardiovasculares. Porque yo ya tengo 3 años tomando bebida energizante y a mí no me ha dado ninguna sintomatología, ¿verdad? Entonces, a eso se llama el grupo focal. Entonces, comienza la gente a hablar y hablar. Es como cuando uno hace un careo, pero el careo tiene el objetivo de defenderse de lo que lo están acusando. En cambio, acá es de expresar lo que uno siente y de las reacciones que uno ha visto, ¿sí? Y Marcos ahorita estaba poniendo el síndrome de Patau, ¿verdad? Dice una literatura que hay muchas veces que los niños nacen, pero no sobrepasan o sea, sí llega el embarazo a término, pero dicen que no pasan del primer año de edad. Tocará investigar más si hay más literatura con esto, ¿sí? Nos toca investigar más. Gracias, Marcos. Listo, doctora. Sí. A ver, María Fernanda. Bueno, entonces sigamos con la siguiente diapositiva, doctora. Ya estamos. Bueno, entonces vamos a hablar sobre lo que es el plan de análisis de los resultados. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, niña, sí le escuchamos. Ahí está. Ya, es que tengo fallas con el internet y por rato se me va el audio. Ya, tranquila. Ya bueno, en el plan de análisis, este va a ser un punto que va a estar dentro de lo que va a ser la metodología, pero se sugiere que nosotros como investigadores lo desarrollemos en una sección aparte. En este punto se deberá explicar la organización y la clasificación de los datos que vamos a obtener, tales como va a ser el diseño de la base de datos, la codificación de variables en una hoja de Excel, a la aplicación de pruebas de significancia estadística, es decir, las estadísticas, no estadísticas, o técnicas de análisis de información no numérica. También, asimismo, como el software o el programa que vamos a actualizar para realizar el proyecto. También, asimismo, aplicaciones que se realizarán. ¿Verdad, María Fernanda? Nosotros es una investigación cualitativa, dependiendo de cómo nosotros hagamos la encuesta, ¿verdad? O el instrumento, pues lógicamente a lo mejor sí podríamos utilizar los software que hay. Ya, pero de pronto el sistema de Excel sí, porque tú puedes coger, suponte que hicieron 100 investigaciones, 100 instrumentos, ¿verdad? Entonces, como ustedes son 2, 4, 100 dividido para 4 toca 25. Entonces tú podrías decir, a ver, usted hace las 25, la pregunta 1, las encasilla todos dentro del 1. O si no, luego viene la pregunta 2, todas de esas 25 usted las encasilla. ¿Por qué? Porque es un análisis, pero cuando ya son preguntas abiertas, hay que hacer, entonces, tú no vas a estar cogiendo encuesta por encuesta para decir, ¿qué dijo esta? Las de acá se repiten, ¿no? No es lo mismo que tener todas las preguntas en un solo documento, o sea, la pregunta 1 y darle una leída a esa pregunta 1, a ver qué podemos sacar de esa pregunta 1. Luego, darle una leída a toda la respuesta de la pregunta 2 y así sucesivamente. Va a ser un poquito más difícil el análisis, pero no es que no se pueda hacer, ¿no? Y de pronto si ponen 2 o 3 preguntas cerradas, pues posiblemente vamos a tener que usar las tablas, ¿verdad? Y a lo mejor ahí sí vamos a tener que aplicar las estadísticas, no sé, de pronto como crucemos la variable, podría ser un chi cuadrado, puede ser una t de student, ¿verdad? Si es que fuera necesario. Si no, pues tendríamos que hacer el análisis utilizando solamente las plantillas de Excel. Cabe señalar también que en este plan de análisis, ¿verdad? Nosotros tenemos, imaginémonos que
revisando la literatura, ustedes encontraron como 20 estudios de bebidas energizantes en estudiantes universitarios de medicina, ¿verdad? Suponte que Marco Zambrano en el 2018 hizo una investigación en la Universidad de México con estudiantes de medicina y salió que los estudiantes que tomaban una o dos bebidas diarias pues tenían ciertos problemas a nivel cardiovascular. Y en el estudio que hizo, en este caso que hizo María Fernanda de la universidad en el 2020, ¿verdad? Nos da como resultado que los estudiantes que bebían 2 bebidas o más de, ¿cómo le digo? 2 botellas, 2 dosis, no sé qué, de bebida energizante, ¿verdad? También desarrollaron enfermedades cardiovasculares. Entonces ahí vemos que hay una significancia muy grande, ¿verdad? Que quiere decir que nuestra investigación no se aparta o no se aleja de la que hizo Marco Zambrano en México en el 2018. Entonces para eso sirve este plan de análisis, ¿ya? En el artículo científico que yo le adjunté, ¿verdad? A inicio de clase, que es un artículo de la doctora Joaquina, por Ruth, por Milton y por mi persona, allí hay una partecita donde están los análisis de resultados. Entonces, para esto nos sirve. Bueno. Luego tenemos el otro punto que van a ser las referencias bibliográficas. En este punto de aquí deberán de darse suficientes antecedentes para comprender y valorar la propuesta de investigación que se pretende emprender y así justificar la racionalidad y la factibilidad del estudio. Para esto, lo que debemos hacer es escoger las referencias más sobresalientes que apoyen la argumentación, es decir, basarnos en bibliografías que sean 100% comprobadas o que por lo menos estemos seguros de que la información sí está correcta. Confiable. Exacto, confiable. El siguiente tenemos que va a ser el cronograma de actividades. En esta sección de aquí vamos a organizarnos o a poner en una calendarización detallada todas las actividades que se van a ir desarrollando mediante un orden cronológico, de acuerdo con el plan de trabajo que vamos a tener programado. Es importante mencionar el número de actividades que se van a incluir en el cronograma y que estas van a depender, según cada investigación. María Fernanda, ¿y para qué te sirve ese cronograma de actividades? Más que todo es para como tener organización dentro del grupo que está haciendo la investigación. Y nos delimitamos a hacer cada actividad según lo hayamos propuesto y así ver que se vayan cumpliendo. Claro, ¿verdad? Eso es lo importante. O sea, si nosotros nos hemos propuesto tal actividad y nos hemos señalado la fecha, ¿verdad? Suponte ustedes están en el trabajo de titulación y ustedes tenían que haber presentado en el mes de junio. Imaginémonos aquí, ya terminó junio y ustedes no han cumplido con todos estos pasos. Entonces ustedes ya para julio ya tenían que haber terminado todo lo que es el proyecto de titulación para una revisión de los tutores o del jurado que les va a hacer. Entonces nosotros tendríamos que ir, suponte que ustedes estuvieran ahorita en eso, que hasta junio tenían que haber entregado, y si no han entregado, su tutor los va a reportar que ustedes no han entregado y que por lo tanto ustedes no se van a poder defender su proyecto en la fecha que está estipulada por la universidad, que tienen que defender el proyecto de titulación. Entonces nosotros, esto nos ayuda a controlar el tiempo y sobre todo que se den o que se cumpla el tiempo de las actividades programadas. Continuamos, por favor. Ya bueno, ahí seguimos con el otro punto que va a ser el presupuesto. Esto ya va a depender también de cada investigación. En esta parte de aquí, lo que se va a pretender es especificar todos los costos que se han hecho durante el desarrollo de esta investigación. También se deberá tomar en cuenta gastos en recursos humanos, recursos materiales e infraestructura, infraestructura tecnológica y también la didáctica.
Además, también en esto vamos a incluir también los pagos que, como usted nos explicaba la vez anterior, la clase anterior creo que fue, que aunque no, como nuestro proyecto ahorita fue virtual, entonces no tuvimos que gastar en hojas ni nada para hacerlo a la encuesta, pero que contaría como costo la factura del internet, porque eso lo utilizamos para poder sacar la información y asimismo poder enviar las encuestas. Perfecto, ¿verdad? En caso de que nosotros en vez de estudiantes fuéramos una institución, también contaba el espacio físico. Sí, en vez de congregarnos en un espacio físico, pues, o sea, yo tengo que hacer un presupuesto. Si yo alquilaba un espacio de tantos metros cuadrados, ¿cuánto me costaría? ¿Sí? Si es que en este caso fuéramos una empresa, ¿no? Y que nosotros los presupuestos reales se dan de esa manera. No podemos omitir nada. Aunque trabajemos en un departamento que tengamos en nuestra casa o un espacio físico que hayamos asignado a una oficina, eso tiene un valor económico. Sí. Hay que contabilizar la luz, hay que contabilizar el agua, hay que contabilizar el internet, hay que contabilizar la máquina, la computadora, todo, aunque no compremos, pero todo eso tiene un valor. La siguiente. En esta vamos a tener lo que van a ser los anexos y el informe final de la investigación. En los anexos, en esta parte, en esta sección, lo que vamos a incluir va a ser todo lo indicado en el documento, que serán fotografías, hojas recogidas de datos, los cuestionarios, los formularios, en general, los documentos que posteriormente se han usado durante... Se han empleado. Bueno, parece que se le fue el audio a María Fernanda, ¿verdad? Aquí en los anexos va todo lo que nosotros podamos probar lo que hemos hecho. Fotografía, si tenemos un video, ponemos el video, lo ponemos en un CD, adjuntamos al CD al informe, ¿verdad? En este caso, el instrumento o el link de los formularios, entre otros. Y en el informe final, pues lógicamente ya recolectada y analizada la información, se procederá a la realización del informe final. Y que el informe final no es otra cosa que cumplir cada uno de los puntos que ya los compañeros mencionaron, ¿verdad? Y lógicamente, como dice aquí, que contiene el protocolo de investigación a más de los resultados. O sea, en el informe final no podemos omitir los objetivos o no podemos omitir una variable, sino que debe de ir cada uno de los puntos que nosotros hemos visto, ¿verdad? Luego tenemos la discusión, pues la discusión no es otra cosa que comparar nuestros resultados de nuestra investigación con otros proyectos que se han hecho con una muestra parecida a la nuestra, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos ver la similitud que hay entre los resultados de la una y la otra. Lógicamente que también aquí vamos a poner si en caso que hubiéramos planteado una hipótesis, si nuestra hipótesis también se comprobó. Cuando hablamos de la descripción detallada de los resultados, quiere decir que si tenemos nosotros 5 objetivos, por lo general tienen que estar detallados los 5 resultados de esos objetivos. Y como es una investigación cualitativa, hacer un análisis de todo el grupo objetivo que hemos investigado. Ya. Y las conclusiones, ¿verdad? Las conclusiones también van a la par de los objetivos. Ya. Por decir, si yo digo que los estudiantes de medicina tomaban dos bebidas energizantes diarias, ¿verdad? Y que en cualquier otra pregunta de pronto dice qué efectos tiene. Entonces decimos que el tomar las 2 botellas diarias de bebida energizante provoca estos problemas de salud en los estudiantes. Queremos decir esto, esta es la bibliografía. Y antes de irnos, yo sé que ya estamos a punto, ¿verdad? De irnos, pero solo quería compartirle. A ver, ¿dónde está?
A ver, ¿me ayudan? No puedo encontrar mi archivo. ¿Sí ven, chicos? Hola. Sí, doctora, sí se ve. Bueno, yo les decía, ¿verdad?, que la universidad tiene una guía para elaborar proyectos de investigación. Cabe señalar que no es la única guía que tiene la universidad. Cuando ustedes vayan a presentar su proyecto de investigación para titulación, tienen que regirse a la guía que es para titulación, no a esta guía que yo les voy a mostrar. A inicio del periodo yo les hago un protocolo y les dije que ese protocolo nosotros lo habíamos empleado en la jornada de investigación que hubo con los estudiantes, ¿verdad? El año pasado, en el 2019-2. Ya, no les voy a leer eso, solamente les voy a mostrar dónde inician los puntos, que son como 17 puntos, ¿verdad? Aquí está. ¿Cuál es la estructura para la presentación del proyecto de investigación? Solamente se las voy a nombrar porque ustedes van a tener el documento, ¿verdad? Marcos, por favor, compartirás el documento que te envié, que es este, ¿sí? ¿Qué tenemos? Primero la portada y contraportada, ¿verdad? Luego tenemos la certificación del tutor. Ya esa certificación del tutor es que dice que ha sido revisado el trabajo y que el trabajo es idóneo, etcétera, etcétera. Aprobación del trabajo cuando se presenta un trabajo por un tribunal, ¿verdad? Si es que el tribunal aprueba el trabajo. La dedicatoria en caso de, reconocimiento en caso de y el índice, ¿verdad? Y va el resumen o síntesis. Luego tenemos una introducción. Luego tenemos un marco teórico de la investigación. Luego tenemos el diagnóstico o estudio de campo, ¿verdad? Lo que ustedes en lo que estamos haciendo se llama problematización, ¿verdad? Tenemos el diseño de la propuesta y pasos para presentar un resultado científico. O sea, todo está detallado. Tenemos el 14, que son las conclusiones. Las recomendaciones, que en la OPS nos salen recomendaciones, ¿verdad? Pero en caso que nos exijan poner recomendaciones, también las podríamos poner. Luego tenemos la bibliografía que ya manifestaron los compañeros y tenemos el punto 17 que es el anexo, ¿verdad? Y luego, si vemos que la presentación y discusión del proyecto de investigación, como ya lo dijeron los compañeros, pues a pesar que es del mismo trabajo, pero va como una parte, muy aparte a los 17 puntos anteriores, ¿verdad? Entonces aquí están los requisitos que debe o cómo debe redactarse la discusión de los resultados, entre otros. Y luego pues también nos habla de los aspectos que debemos considerar, ¿verdad? En la redacción del trabajo final. Luego también van en qué tiempos deben estar los verbos, los tiempos verbales, ¿verdad? Lógicamente, cuando nosotros recién hacemos una investigación, todo está en futuro. Cuando ya presentamos la investigación, todo está en pasado, como lo dice aquí, ¿sí? Y muchas veces esas cositas se nos pasan por alto porque no volvemos a revisar. Ya. Y así sucesivamente hay reglas que tenemos que cumplir, ¿verdad? En lo que se respecta a los fragmentos, objetos de análisis interpretativos se citan con una amplitud razonable.
Eso es en la discusión. Y así sucesivamente nosotros podríamos ver y analizar cada una de las reglas, ¿sí? Y por último también salen las citas, el parafraseo y el plagio. En el plagio es que tenemos que cuidarnos mucho, porque imaginémonos que no vamos a presentar este trabajo solamente que se quede solo como trabajo de la asignatura, sino que lo vamos a subir a la revista del doctor García, ¿verdad? Entonces, cuando le mandamos eso al doctor García, ese review que hemos obtenido o ese resultado que hemos obtenido, y si nosotros no hacemos la cita correspondiente, entonces de pronto el doctor García nos puede rechazar el trabajo porque él lo subió a Urcon y revisó que había un 90% de plagio. Entonces, si sale un 90% de plagio, quiere decir que no va a ser publicado. De pronto un 2%, un 3%, pero no un 90%, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendríamos que nosotros tener mucho cuidado cuando hacemos este trabajo de investigación. ¿Hay alguna duda hasta acá? Chicos, No. ¿todo está claro?